Hola, bienvenido a otro video del curso Accesos Vasculares Ecoguiados, FAST y Medición de la Vena Cava Inferior. Soy Luciano Ariel Gómez, les doy nuevamente la bienvenida. Les recuerdo que pueden ver el programa completo y los videos que estamos subiendo en jornadas rofoecografía.blogspot.com o también inscribirse a aquellos que no lo hayan hecho. En esta oportunidad tenemos como invitado al doctor Diego Toscana del Servicio de Anestesiología del Hospital Británico. Los dejo con él. Buenas tardes, gracias por la invitación a participar de estas jornadas. El tema de la charla es el análisis de la curva de presión arterial invasiva. Es un método de monitoreo de la presión que habitualmente preferimos sobre el no invasivo en situaciones donde requerimos mayor precisión, donde necesitamos una medición continua. Cuando la medición de la presión arterial no invasiva es imposible, como por ejemplo la circulación extracorpórea, o cuando también el análisis de la curva de la presión arterial agrega datos útiles para el diagnóstico de situación del paciente que tenemos enfrente. Y también porque mediante el uso de nueva tecnología, nuevos monitores, nos permite estimar el volumen sistólico y por ende el gasto cardíaco. La curva arterial resulta de la eyección de sangre por el ventrículo izquierdo y de su posterior interacción con el árbol arterial. Tiene una parte sistólica que corresponde a la porción que va hasta la onda dícrota y una parte diastólica luego de la onda dícrota. Se describen varias componentes y se inicia con una pendiente sistólica de ascenso que termina en la presión sistólica máxima, luego una disminución sistólica hasta llegar a la onda dícrota que corresponde al cierre de la válvula aórtica, una pendiente u onda diastólica que culmina en la presión diastólica. Los datos que más comúnmente sacamos y usamos de este monitoreo son la presión sistólica, la presión diastólica, que esos son de fácil obtención sin siquiera ver los números, mirando el monitor, siempre que se sepa qué escala y se mantenga la escala durante el procedimiento, uno visualmente puede estimar fácilmente estos dos datos, y la presión arterial media, que es el área bajo la curva, más el área bajo la curva arterial. El cálculo es la integral, una integral presión-tiempo, pero como la mayoría de los médicos subimos de las matemáticas del secundario, hay una ecuación mucho más simple que corresponde a la presión diastólica más un tercio de la presión diferencial o presión de pulso. Esa simplificación, como la mayoría de las simplificaciones, acarrean el riesgo de a veces darnos datos equivocados. Por ejemplo, acá tenemos el caso de dos curvas de presión de dos pacientes diferentes, donde ambos tienen la misma presión sistólica y la misma presión diastólica, y según la fórmula que les mencioné antes, deberían tener la misma presión arterial media, pero como las curvas son diferentes y en el caso que tiene la presión arterial media más alta, la curva está más tiempo, tiene más área bajo la curva que la curva de la izquierda, por ende la presión arterial media es mayor. De todas formas, los monitores lo calculan usando esa ecuación que les mencioné anteriormente y calculando el área bajo la curva de la curva arterial. Otro dato importante es que la curva arterial va evolucionando a medida que va eh, pasando o avanzando por el árbol arterial y es distinta cuando se mide a nivel del arco aórtico que cuando se mide, por ejemplo, a nivel de la arteria radial. Las diferencias fundamentales son el aumento de la presión sistólica a medida que vamos avanzando en el árbol arterial, la disminución de la presión diastólica y por ende el aumento progresivo de la presión de pulso, además de una demora
en la aparición de la onda de aproximadamente 60 milisegundos entre la aorta y la arteria radial. Esta demora es importante cuando se está evaluando o gatillando, por ejemplo, el balón de contrapulsación aórtico en la onda dícrota. Si uno mira en la onda arterial, hay que considerar ese retraso de 60 milisegundos cuando se está mirando en el monitor. Esta es otra figura que refleja las mismas diferencias. Lo que se ve en el arco aórtico es una menor presión de pulso y una onda dícrota que está mucho más cerca del principio de la onda que en el arco aórtico versus en la arteria femoral, como mencionábamos antes. Otra situación que también altera la morfología de la onda arterial son las ondas reflejas. Estas son ondas que se producen cuando el flujo sanguíneo choca contra lugares de mayor resistencia, como por ejemplo las arteriolas o bifurcaciones, y se producen ondas reflejas de la misma forma que cuando el mar choca contra la orilla produce ondas reflejas que vuelven hacia la profundidad. Estas ondas tienen el efecto, por ejemplo, en el paciente sano, de aumentar la presión diastólica y por ende favorecer la circulación coronaria, pero por ejemplo en el paciente añoso, hipertenso, que tiene menor distensibilidad arterial, mayor rigidez, esas ondas vuelven anticipadamente y se suman a la presión sistólica provocando mayor poscarga del ventrículo izquierdo y una mayor presión sistólica. Otro dato importante que podemos obtener del análisis de la curva de presión arterial es el grado o la situación de las resistencias vasculares sistémicas. Si bien con la observación no nos permite obtener un dato, como por ejemplo cuando hacemos una medición con el catéter de Swan-Ganz o cuando usamos monitores que estiman o valoran directamente y numéricamente la resistencia vascular sistémica, solo mirando la onda arterial y viendo la situación de la onda dícrota, podemos ver si el paciente está en una situación de vasoconstricción o de mayor vasodilatación. En el ejemplo que vemos arriba, vemos que la onda dícrota está más cerca del comienzo o del punto de presión sistólica, y cuando se le retira el vasoconstrictor, la situación de abajo se aleja y es más retardada la aparición de la onda dícrota. Ese solo dato nos habla de o mayor vasoconstricción o mayor vasodilatación. Ahora bien, si queremos, sabemos que la curva arterial es una curva compleja que, según Fourier, puede descomponerse en la onda con la frecuencia fundamental y armónicos que tienen frecuencia múltiplos de la frecuencia fundamental. Cuando se unen todas estas curvas armónicas, se logra obtener la curva arterial que nosotros conocemos. Un ejemplo para simplificar es, por ejemplo, la curva arterial es la que está más abajo, sería la suma o la superposición de las dos curvas que vemos arriba. La primera, la superior, es la que tiene la frecuencia fundamental y la siguiente es la segunda armónica. Si unimos esas dos, obtenemos la curva que vemos abajo. Ahora bien, es necesario saber que todo el sistema que usamos nosotros para medir, desde el catéter hasta el transductor, pueden alterar la precisión con la que el sistema mide estas presiones y mide la curva en general. Y para entender por qué es necesario tener nociones de dos elementos o dos características fundamentales de estos sistemas de medición, que son la frecuencia natural y el damping. El ejemplo que voy a usar para describir o explicar estas dos características es la de la hamaca. Si nosotros empujamos una hamaca y la dejamos sola, va a empezar a oscilar
a una frecuencia que es característica de esa hamaca. No importa con cuánta fuerza yo inicialmente la empujé, sino que es una característica propia de la hamaca y tiene que ver sobre todo con la longitud de los cables que sostienen la hamaca. Esa frecuencia con la que la hamaca oscila es lo que se llama frecuencia natural del sistema, en este caso de la hamaca. Y el damping es la capacidad del sistema de absorber energía de la oscilación y tender a que deje de oscilar. O sea, si el damping fuera cero, nosotros tendríamos una hamaca que oscilaría en forma continua, sin fin, eternamente. El damping es lo que hace que esa oscilación vaya disminuyendo hasta llegar a pararse. Ahora, ¿por qué importa esto en los aparatos que usamos nosotros? Porque existe un fenómeno que se llama resonancia y que es la amplificación por artefacto, digamos, de la amplitud de esa curva, digamos. Por ejemplo, imaginemos que nosotros queremos medir la fuerza con la que alguien está empujando la hamaca. Y decimos que para medir la fuerza vamos a inferir la fuerza a través de la medición de la amplitud, o sea, de cuán alto llega la hamaca. Ahora resulta que si la frecuencia con que nosotros empujamos esa hamaca coincide con la frecuencia fundamental de la hamaca, por más que la fuerza sea la misma, esa hamaca cada vez se va a hamacar más alto, como en el gráfico que vemos abajo. Yo empujo a la misma frecuencia que la frecuencia fundamental de la hamaca y consigo con la misma fuerza que la hamaca se eleve cada vez más. Esto lo vemos cada vez que hemos hamacado a alguno de nuestros hijos. Con la misma fuerza la hamaca se hamaca cada vez más. Esto podemos ver un ejemplo en este caso que es un simulador de presión conectado, que casi las veces como si fuera de corazón, conectado a dos transductores, uno con una tubuladura, uno conectado mediante una tubuladura corta y uno conectado mediante una tubuladura larga. Cuanto más larga la tubuladura, como cuanto más largo el cable de la hamaca, más pequeña o menor es la frecuencia natural del sistema. Cuando registramos la presión que genera ese simulador de presión, vemos que en el caso de la tubuladura corta no hay alteración. O sea, la presión es siempre igual, la que registra el monitor. Sin embargo, en la tubuladura larga que tiene una frecuencia natural menor, cuando esa frecuencia se acerca, cuando la frecuencia que genera el simulador de presión se acerca a la frecuencia natural, vemos una amplificación de la medición. Eso mismo puede pasar con las ondas armónicas que registra el transductor de presión arterial. Por ejemplo, en el caso superior vemos un transductor, un sistema de transducción que tiene una frecuencia natural de 10 Hz, que es baja, y un damping de 0,1 que también es bajo. Entonces lo que vemos es un montón de artefactos, esas melladuras que no tienen ninguna correlación fisiológica, sino que son artefactos por resonancia del sistema. Con la misma frecuencia, en el caso B, si aumentamos el damping, vemos que algunas de esas ondas desaparecen, pero siguen existiendo ondas accesorias que no tendrían que estar. Cuando con la misma frecuencia aumentamos el damping un poco más, ahí sí el sistema absorbe muchas de esas ondas resonantes y vemos una curva de presión normal. Si seguimos aumentando el damping, ya ahí empezamos a perder detalle en el dibujo de la curva y tampoco podemos saber cuál es la frecuencia natural y cuál es el damping. Lo importante es que en el caso es, vemos que si aumentamos mucho la frecuencia natural del sistema, por ejemplo, acortando las tubuladuras, incluso con un damping muy bajo tenemos una onda que es precisa y con el detalle necesario sin tener ondas accesorias artefactuales. ¿Cómo hacemos para saber cuál es la frecuencia natural del sistema que estamos usando y el damping? Hacemos lo que se llama un test de purgado rápido, em, que consiste en, con el traductor, como siempre habitualmente conectado a una bolsa presurizada, accionamos el botón de purgado
Eso va a hacer que el sistema oscile y que después vuelva a medir. Si medimos la frecuencia de esas oscilaciones, esa frecuencia va a coincidir con la frecuencia natural del sistema. Y si medimos la amplitud de dos ondas continuas, eso va a relacionarse con el coeficiente de damping mediante una tabla o un gráfico. En este gráfico vemos en el eje de las X la frecuencia natural del sistema y en el eje de las Y el coeficiente de damping. El área sombreada es el área que nos da una respuesta dinámica adecuada, es decir, donde el monitor está mostrando una curva que se corresponde con la realidad. Ahí vemos que si las frecuencias naturales son lo suficientemente altas, el monitor responde bien con cualquier coeficiente de damping. Ahora, cuando bajamos a frecuencias naturales más bajas, menos de 20, 15, que son habituales en los sistemas de medición que usamos, requerimos que el coeficiente de damping sea el adecuado, porque si no nos vamos a una zona de o sobredampeo arriba, donde se ven detalles que se pierden detalles, o de subdampeo abajo, donde se muestran ondas accesorias que nada tienen que ver con lo fisiológico de la onda arterial. En la práctica diaria nosotros no hacemos estas mediciones, pero sí podemos hacer un test de purgado rápido y observar qué sucede y así tener una idea de si el sistema está sobre o está dampeado adecuadamente. Lo habitual es lo adecuado es que pase lo que se ve en el caso A, donde después del test de purgado rápido se observan una o dos oscilaciones y después vuelve a la situación de medición normal. Cuando estás sobredampeado, se observa la onda cuadrada que corresponde con la purga, pero no se ven oscilaciones después, sino que enseguida vuelve a medir sin oscilaciones. Y cuando estás subdampeado, se observa la onda cuadrada de purgado y después se observan numerosas oscilaciones antes de volver a medir. Como repito que la situación correcta sería la de la, donde después de la onda cuadrada se observan una o dos oscilaciones normales. ¿Qué puedo hacer para aumentar la frecuencia natural del sistema o evitar reducirla? Recordamos que lo que queremos es que la frecuencia natural del sistema sea lo más alta posible, es usar una tubuladura lo más corta dentro de lo prácticamente útil y necesario, con la menor cantidad de llaves de 3 vías, que sea ancha y que sea poco complaciente. Por eso hay que insistir en usar el descartable que viene con el transductor y no reemplazarlo por guías endovenosas que son mucho más complacientes y disminuyen la frecuencia natural, por ende aumentan la resonancia. Las burbujas también disminuyen la frecuencia natural y aumentan el damping. También hay que prevenir y eliminar coágulos que disminuyan la luz del catéter. Y cada tanto hacer un test del purgado rápido para confirmar situaciones y el normal funcionamiento del sistema. Dos cosas importantes que hay que hacer también antes de empezar a usar y analizar la curva de presión es darle cero y nivelarle el transductor. ¿Qué significa darle cero? Significa decirle al monitor que los 760 milímetros de mercurio que va a recibir cuando mida son cero. Es decir, ¿cómo hacemos esto? Abrimos el transductor al aire ambiente, es decir, cerramos el transductor al paciente y le damos cero. Entonces, como el ambiente son 760 milímetros de mercurio, el monitor a partir de ahí va a empezar a registrar todas las presiones relativas a ese cero que le dimos nosotros, que corresponde a 760 milímetros de mercurio. ¿Importa en qué lugar referente al corazón hacemos ese cero? ¿Podemos hacer el cero con el transductor en el piso o en el techo de la habitación? Sí, porque la diferencia de presión atmosférica entre el piso y el techo de la habitación es despreciable. O sea que podemos darle cero en cualquier posición al transductor. Lo que sí importa en la posición es para la nivelación. El transductor en general se coloca en la mayoría de los casos en lo que se llama el eje flebostático del cuerpo, que corresponde a donde sería la aurícula derecha y que
lo extrapolamos a la línea medio axilar, axilar media. En algunas situaciones es necesario colocar el traductor en otras posiciones. Por ejemplo, cuando el paciente está sentado y queremos asegurarnos que estamos midiendo la presión arterial a nivel de, por ejemplo, el polígono de Willis, podemos poner el traductor a nivel del meato auditivo externo y así medir la presión cerebral, arterial cerebral. Esa diferencia de 20 centímetros se va a reflejar por una diferencia de aproximadamente 15 milímetros de mercurio, como muestra el gráfico en la presión arterial con el traductor a nivel del corazón versus con el traductor a nivel del polígono de Willis. Otra situación también curiosa que tiene que ver con la nivelación es que si, por ejemplo, tenemos el caso como muestra la figura de un paciente con dos catéteres arteriales, uno en cada arteria radial, si el paciente está en decúbito dorsal y medimos ambos transductores, van a marcar obviamente la misma presión. Ahora, si ponemos el paciente en decúbito lateral y empieza a haber una diferencia de presión, de altura entre ambos catéteres arteriales, la presión arterial también va a seguir midiendo igual. Lo que sí va a cambiar es si medimos en ambos brazos la presión no invasiva, siendo menor en el brazo superior, inferior y mayor en el brazo inferior. Otro dato importante que podemos sacar del análisis de la curva de presión arterial invasiva es la variación de la presión sistólica y de pulso para estimar respuesta a volumen. Esto surge de la interacción que hay entre la presión intratorácica y la pre y poscarga de los ventrículos izquierdo y derecho. Un dato que podemos medir es, por ejemplo, la variación de la presión sistólica. Para esto lo que hacemos es tomamos como referencia un latido en fin de expiración, que sería el latido 1. Después tomamos lo que llamamos el delta up, que es la diferencia hacia arriba, que es lo que se ve en el latido 2, y el delta down, que es la diferencia hacia abajo de ese latido de referencia, que está en el latido 3. La suma de estas dos presiones es lo que nos da la variación de la presión sistólica. A mayor variación de la presión sistólica, mayor posibilidad de que el paciente responda a volumen, con un aumento del volumen sistólico. Otro dato es la variación de la presión de pulso. Acá tomamos la mayor presión de pulso y la menor presión de pulso y usando la fórmula que se muestra abajo de la figura calculamos la variación porcentual. Cuando esa variación es mayor al 12%, hay altas chances de que el paciente responda a volúmenes aumentando el volumen sistólico. Y finalmente, lo que nos permite también el análisis de la curva de presión arterial invasiva es la medición del volumen sistólico y del gasto cardíaco. Venimos diciendo que la presión arterial es la resultante de la interacción entre el volumen sistólico y el sistema arterial. Entonces, si como para llegar a la presión arterial se produce esa interacción, haciendo el camino inverso, conociendo la presión arterial porque la estamos midiendo en forma invasiva, y mediante una calibración que nos dé una idea de la situación del sistema arterial, podemos estimar el volumen sistólico. Esto sería así, el monitor obtiene la señal, toma la señal arterial, la calibra, ya sea en forma externa por métodos de medición externa del gasto cardíaco, que son la termodilución transpulmonar o la dilución de litio transpulmonar,
o por una calibración interna que surge del propio análisis de la curva de presión arterial y de datos biométricos del paciente y estima un volumen sistólico. Por la existencia o no de esta calibración externa, los sistemas se dividen en sistemas calibrados, autocalibrados o sistemas con calibraciones no calibrados o autocalibrados y sistemas con calibración externa. En Argentina el de más penetración ha sido el monitor de Edwards, de los no calibrados o autocalibrados el FlowTrack y de los con calibración externa el EV1000 o Volume View. El FlowTrack es un transductor que se une al catéter del sistema de medición y que mediante el análisis de la presión, de la curva de presión arterial, hace una estimación y los datos biométricos del paciente, hace una estimación de la situación de la vasculatura sistémica y estima el volumen sistólico. El Volume View requiere una calibración externa por termodilución transpulmonar que implica la inyección de un volumen de líquido conocido a temperatura conocida y la medición de la variación de la temperatura a nivel de la arteria femoral. Por lo tanto, requiere la colocación de un catéter femoral con con un termistor para medir temperatura. Una vez colocado, estos monitores estiman volumen sistólico, gasto cardíaco, índice cardíaco, variación de volumen sistólico y muchos otros datos, algunos de más utilidad que otros. Y bueno, esto fue todo. Le agradezco nuevamente la invitación. Muchísimas gracias a todos por escucharme.